Sin más, quisiera pues presentar a nuestra siguiente conferencista. Ella es Teresa Puchades. Teresa pues es empresaria familiar y tiene mucha experiencia. También es consejera independiente de algunas empresas aquí en Monterrey y viene regularmente a la ciudad, así que aprovechamos ahora que está con nosotros para que nos comparta qué significa el consejo familiar y su impacto para poder evitar caer en las famosas trampas de la familia empresaria. Con ustedes, Teresa Puchades. Gracias, Teresa. Hola, buenos días. Agradecer, Enrique, por tus gratas palabras y a la UDEM por haberme invitado y darme oportunidad de compartir mi experiencia con todos ustedes. En principio, yo soy alumna del profesor Gallo y del profesor Prosper, con lo cual yo no voy a tocar el campo en el que ellos tienen tanto conocimiento, que es el campo académico, sino que más bien voy a plantear aspectos nuestros de lo que es nuestra empresa familiar, lo que ha sido la trayectoria de toda una vida. Soy segunda generación y qué es lo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Tengo un compromiso y es compartir mi experiencia con aquellas empresas familiares que realmente puedan reconsiderar su planteamiento a futuro para que no caigan quizá en las trampas, que luego les pediré un poquito de ayuda y que me comenten qué es lo que ven, en qué cosas fallamos y qué podíamos haber hecho en el proyecto de continuidad de nuestro proyecto empresarial. Entonces, mi compromiso o mi objetivo dentro de esta presentación, sobre todo, es creer en ese proyecto ilusionante, y me voy a apoyar en muchos de los aspectos que ha ido sacando Felipe, porque creo que la empresa familiar tiene que ser dinámica. Hay que hacerle cosas para que pasen cosas buenas. De forma natural, difícilmente se va a consolidar un proyecto empresarial familiar. Es decir, tiene muchas bondades ser familia, tenemos muchas buenas intenciones, pero aquello que no se trabaja no pasa. Y llega un momento en el que en el desarrollo del proyecto familiar empresarial muchas veces se desarrolla tremendamente la parte empresarial y bueno, lo que vemos es que se ha llegado a grandes niveles el negocio, se ha desarrollado y se ha ido formalizando y consolidando, pero que el grupo familiar no ha crecido. Es decir, no ha ejecutado ningún tipo de acción que acompañe a ese desarrollo. Es decir, una empresa grande y una familia que no ha acompañado, no ha madurado, es decir, lo que le pedíamos en este caso al grupo familiar es madurar el proyecto a lo largo de la trayectoria de la evolución de la empresa. Igual que la empresa crece, que la familia pueda crecer con él. Entonces vamos a ver un poco en lo que yo por experiencia resalto de todas las enseñanzas que tuve de los profesores Gallo y Prosper, lo que para mí es clave en la dinamización de la continuidad de la empresa familiar. Yo me comprometo a que la empresa familiar deba continuar porque creo que tiene un alto valor. Cuando la transparencia que no ha comentado de ventajas de la empresa familiar y la no familiar, yo creo realmente en las ventajas de la empresa familiar. Y hoy día, en etapa de crisis, podemos darnos cuenta que uno de los mejores lugares donde más seguros puede estar el crecimiento empresarial es en la empresa familiar y no en manos de gente que muchas veces no conoces o no tienes confianza o no tienes la capacitación para defender tu patrimonio, ¿no? Lo importante en esta dinamización y que yo he vivido por experiencia es desarrollar ese sentido de pertenencia. Es decir, saber que cuentan contigo, que eres parte del grupo. No que eres pues, uno más de todo el colectivo, que familiarmente se te quiere mucho, pero que de alguna manera no sabes si cuentan contigo o no para el proyecto, o tampoco te lo han preguntado qué quieres hacer. Desde luego, pilares básicos son formación y comunicación.
Si queremos continuar ese proyecto, tendremos que entenderlo, como bien decía Felipe, y para ello necesitamos potenciar la formación. No solo para aquellos que puedan llegar a liderar el proyecto empresarial, sino como accionista. Aquel que pueda entender que si un día tiene en sus manos un patrimonio, unas acciones, sepa defenderlas, conservarlas y acompañar con las mejores decisiones la continuidad de ese proyecto. Contribuir, hay que aportar, no solo exigir, recibir y quedarte en un aspecto pasivo, sino a la empresa familiar, y esto también se lo oí al profesor Gallo, hay que ir a llevar lo mejor de uno mismo. Y eso es un buen principio, porque eso exalta todo el aspecto de contribución, de aportación y de, en parte, esa humildad de servicio, ¿no?, de entrega. Y en estos aspectos también no tenemos que olvidar el compromiso y la participación que ya surgen de esa madurez, de esa toma de decisión de querer estar en el proyecto, pero una decisión adulta, hablada, trabajada. Y, desde luego, impulsar, potenciar, creer en la capacitación y en confianza, con transparencia. La capacitación, al final, en las familias crecemos muchas veces por modelo y lo que vemos continuamos, ¿no? Entonces, si realmente hay un interés porque nos formemos, por enseñarte un camino, por apreciar lo que haces, por valorar lo que haces, realmente estamos enseñando valores o están continuándose esos valores que se aprenden en la familia, ¿no? Entonces, para mí estos aspectos son muy importantes a la hora de apostar por mantener tu participación en la continuidad de ese proyecto familiar, ¿no? Es importante que surja, antes hemos hablado de la importancia de un proyecto consensuado, una visión común, y eso es algo que se tiene que trabajar con paciencia, con tiempo, porque es un tema de madurez, de ideas. Tampoco me voy a entretener con muchos aspectos así teóricos, sino que voy a pasar a lo que es un poco la historia de nuestro proyecto, de nuestro caso empresa familiar. Como bien también han comentado antes ya, la participación se tiene que dar en los foros adecuados, ¿no? No caer en las trampas de actuar en distintos foros sin la formación adecuada. Para ello, dar lugar a que exista un foro familiar donde realmente se traten los temas familiares, un foro accionarial de gobierno donde se traten los temas o bien también de accionistas o de futuro de la compañía en niveles importantes, y el foro de gestión empresarial, que se va a hablar de negocios, de continuidad, de estrategias y de logros y de alcances del proyecto empresarial. Entonces, saber cada miembro de la familia en qué área participa, aporta y está. Pero estos foros tienen que estar bien definidos, pero bien separados también, ¿no? Y activos. No vale que nos reunamos de forma formal o normalmente lo hacemos informal e incluso a veces se hace formal, pero no se hace vivencial, es decir, creíble. Esto es la teoría de los círculos que, como bien ha salido anteriormente, pues son las áreas donde cada uno debe saber qué contribución o qué papel tiene que aportar en cada uno de los aspectos que hemos trabajado, ¿no? Es decir, la familia, la importancia de la participación, el negocio se dedica a liquidez, resultados, dividendos, y la empresa, pues todos los temas de futuro, de operaciones, clientes, finanzas. Aquí empieza una breve historia familiar. Soy la novena de una familia de 10 hermanos. Para que se sitúen, estamos en la España de los años, nos llevamos 12 años, del mayor a yo soy la novena, pero hay 10. Y vamos del 45 al 58. En 12 años mis padres tuvieron 10 hijos, mi padre era un hombre emprendedor
Posteriormente a la guerra civil, él se casa, emprende, su familia ya había tenido temas agrícolas y de molinos, y él continúa de nuevo, empieza de nuevo, porque la guerra lo destruyó todo en aquel momento, y su ámbito emprendedor hizo que cuando en 1958, que ya se encuentra con los 10 hijos, entendió que aparte de los campos, que quizá la explotación agrícola, aunque hacía exportación de verduras y temas a toda Europa, no sería suficiente para toda la familia, y decidió iniciar un nuevo negocio, que fue el de muebles. Estamos en una zona, Valencia, en España, que realiza mueble clásico, con bastante... es una industria local muy importante, y mi padre decidió imitarla y desarrollarla. Yo recuerdo que mi hermano mayor, yo con 4 años, yo ya lo veía hacer toda la contabilidad de las empresas, tanto la agrícola como la del mueble. En estas etapas informales todos colaboraban, entraban, trabajaban, salían. Ya cuando pasaron la edad de los 20 y tantos, pues algunos decidieron o tomaron el liderazgo y desarrollaban los negocios, y otros se sintieron interesados por otros temas. Mi padre, que era una persona tremendamente generosa, en el 73, después del boom español de los años 60, en el 70, la empresa de muebles realmente crece vertiginosamente y creamos una primera fábrica importante, y en ese momento mi padre nos da las acciones a todos, un 10% a cada hijo. Esto fue estudio de un caso de la Universidad de Navarra del IES, hecho por el profesor Gallo, porque realmente es un aspecto de generosidad. Pero vamos a valorar un poco también el tema de ser accionista sobrevenido. Yo le llamo empujado, es decir, eres menor de edad, te llevan a una notaría, eres accionista. Muchas veces nos pasamos en la empresa familiar por escasez o por tardía, ¿no? Bueno, pues es inadecuado, tiene muy buena voluntad, tremendamente generoso, pero tiene unos altos riesgos. Si no te preparan para ello, eres desconocedor de la responsabilidad que conlleva ser accionista de un grupo empresarial que en ciernes se está desarrollando. Lógicamente, a lo largo del 70 y de los 80 nos convertimos en la empresa de muebles más importante en España. Y eso llevó a que también creamos, porque teníamos varios líderes, y una de las cosas buenas es aprovechar cuando tienes gente buena, pues distintos negocios para que no se friccionen, pues desarrollar la parte inmobiliaria, lo que dicen aquí, bienes raíces, y desarrollamos lo que fueron proyectos de vivienda. Nuestro mercado, nuestro nicho de mercado siempre fue el mercado medio-bajo, en el sentido que era un poco la clase media que ascendía en estos años en la etapa, en esa época en España, ¿no? Cuando llegamos a los años 90, tenemos 2 empresas importantes, serias, un grupo familiar que ha crecido, que ya no somos 10, que somos pues unos 40, y que de alguna manera esa informalidad que estamos dándole a la familia con respecto al negocio se va haciendo compleja. En esa etapa, afortunadamente, encontramos en unas charlas al profesor Miguel Ángel Gallo y le solicitamos que colaborara con nosotros para poner un poco orden en nuestro grupo empresarial familiar. Lo primero que hicimos fue mejorar y dotar a las empresas de equipos, profesionalidad, estrategia y dirección para encauzar el crecimiento. Una vez pasado este primer año, tomamos el paso para organizar un poco los temas de la familia, pasarlos de un nivel informal de bondad y de irregulares a darle contenido, de establecer un poco las reglas del juego, que son las que luego se plasman en protocolos, ¿no?, que hablarán luego más tarde. Lógicamente, cuando han pasado años y se ha vivido con una informalidad, cambiar esa evolución de un grupo familiar es muy difícil. Es decir, digamos que hay ya ideas arraigadas, y cuando establecimos la aportación personal de cada miembro, de cada accionista